Bueno, cuando yo era niño, me enseñaron una canción. No sé si a ustedes les tocó. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Y vino un pez grandote y ¡zas! Se lo comió. ¿Por qué? Porque Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Ahora sí que este canto es como millennial, ¿no? O centennial, ya las nuevas generaciones ya no cantan esto, pero si nos quedamos con este canto, parecería que el propósito del libro de Jonás es, y está enfatizado en que un hombre no obedeció a Dios, Dios hizo todo para que el propósito de él se cumpliera, y este hombre sigue siendo un desobediente y así se murió. Realmente el libro de Jonás, nosotros podemos ver, gracias a mi hermano que leyó el capítulo 2, en el versículo 9 en nuestra Biblia, es el punto medular, porque a pesar de que este hombre berrinchudo, que hace lo que quiere, que va donde él quiere, el Espíritu Santo explica el propósito en el capítulo 2 de Jonás, versículo 9. La salvación es del Señor, la salvación es de Jehová. Y a pesar de que es un pequeño libro para nosotros, cuatro libros o 48 versículos, el propósito, el lema, las salvaciones de Jehová, ¿sabes? Debería ser lo más importante en tu vida hoy. Si alguien saliendo de aquí te dijera, alguien hiciera unas encuestas, ¿no? Así como estas encuestas de salida en las votaciones o... ¿Qué es lo más importante para tu vida? Piénsalo ahorita. Alguno va a decir mi familia, otro va a decir mi esposa, otro va a decir mi esposo, otro va a decir mis hijos, mi hijo, mi hija, otro va a decir mi carrera, otro va a decir mi trabajo. Entre nosotros tal vez hay un carrólatra, ¿no? Entre nosotros tal vez hay personas que idolatran a sus hijos. ¿Por qué no viniste al templo? Es que está enfermo mi hijo. Está bien. Y el lunes no vas a ir a trabajar, ¿verdad? Bueno, el lunes obviamente nadie va a ir a trabajar, más que los soldados. Porque está enfermo tu hijo. No, a ese sí no le puedo fallar. ¿Qué es lo que hace que tú y yo nos despertemos temprano, vengamos al templo, lleguemos temprano? ¿Qué es lo que hace que estos locos lleguen mucho más temprano, hagan el aseo, pongan todo aquí en orden? ¿Será que lo más importante de nuestra vida debe de ser la salvación? Miren, como mexicanos tenemos un dicho: lo que no te cuesta, no lo valoras. Y ese es un pésimo dicho, porque ¿cuánto te costó tu salvación? Nada. Y tienes que valorarla como el todo. Ahora, es interesante que el libro de Jonás se cree que lo escribió Jonás. El nombre de Jonás significa paloma. Cuando tú ves una paloma, la ves indefensa, la ves noble, la ves siguiendo otras palomas, la ves haciendo ahí vueltas en los techos, parándose en los cables, en los árboles. Pero parece ser que Jonás llevaba más allá el nombre que tenía. Y es interesante porque también el libro de Jonás, muchas personas han dicho que es un relato único y meramente alegórico. Esto es una historia bonita donde podemos aprender ciertas cosas y principios y cosas interesantes. Miren, realmente Jonás es una de estas historias como Elías y Eliseo, vertiginosas, que realmente
entra y sale de un problema. Y cuando ya va saliendo, vuelve a entrar otro problema. Y lo mejor, cuando Dios lo saca, Jonás se mete en un problema. Si en algún momento tus hijos te dicen, oye, cuéntame una historia, abre el libro de Jonás y relátaselos de una forma como si estuvieras viviéndolo. Y te vas a dar cuenta que no es solamente y meramente una escritura que está ahí. Ahora, si nosotros podemos detenernos en algunos aspectos más importantes, que ese será mi propósito en esta mañana, veremos la profundidad que tiene teológica el libro de Jonás, la profundidad práctica que tiene el libro de Jonás, y nos confrontará. Porque mira, algunos queremos leer la Biblia, ¿no? Y decimos, entramos al seminario, ¿por qué? Porque queremos leer la Biblia. Y avanzamos y queremos leer la Biblia. Pero ¿saben qué es más importante? Que la Biblia nos lea a nosotros. Que la Biblia te diga, estás fallando en esto. Que la Biblia te diga, aquí es donde debes de mejorar. Que la Biblia te diga, esta es la forma en la que lo vas a hacer. Y creo que Jonás lo va a hacer de esta forma. Entonces, debemos de entender algo muy importante, que Jonás, el libro de Jonás, realmente es un hecho histórico, al menos por 3 razones. La primera razón es porque está en la Biblia. Y de acuerdo al pastor MacArthur, dice que está centrada en un profeta del Antiguo Testamento que se puede identificar históricamente, que vivió cerca del año 8 antes de Cristo, 80, perdón, antes de Cristo, cuyo relato ha sido registrado de forma narrativa, no más alternativa que entender a Jonás como histórico. Y la segunda evidencia, la segunda razón, es porque Jonás aparece, como lo dice el pastor MacArthur, en 2 de Reyes 14:25. Lo leo para ustedes. Jonás profetizó durante el reinado de Jeroboam II, el rey 13 del reino de Israel. Esto es, en el reino del norte, donde estaban las 10 tribus del norte. Y les recuerdo que después del reinado de Salomón se divide en 2, las 10 tribus del norte, que se llaman Israel, y las 2 tribus al sur, que se llaman Judá. Y una tercera razón, el Señor Jesús lo menciona en los evangelios. Observen Mateo 12, 39 al 41, también lo leo para ustedes, Mateo 12, 39 al 41. Pero respondiendo él, refiriéndose al Señor, les dijo, una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna se le dará, sino la señal de Jonás el profeta. Y menciona justamente, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, y los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación. Nuestro Señor Jesucristo toma un hecho histórico y lo menciona, y les dice, hubo un hombre llamado Jonás y profetizó, y lo hizo en Nínive, y pasó justamente como lo dice Jonás. Entonces, tenemos que tomarlo como un hecho real. Y ustedes van a decir, yo siempre lo he tomado como un hecho real. Es interesante que cuando queremos hablarle a otras personas, nos dicen, bueno, pero esas son historias bonitas. Cuando queremos evangelizar a alguien, lo único que nos dicen es, ¿eso a ti te conviene? ¿A ti te funciona? Bien. A mí no. ¿A ti te ayuda a ir a la iglesia? A mí no, déjame como estoy. Tenemos que enseñarles a las personas, tenemos que mostrarle a las personas que amamos que es un hecho real y que están escritas para llamarlos a salvación. En este caso, el libro de Jonás, podemos ver 4 lecciones que te enseñan que la salvación es del Señor. 4 lecciones que te enseñan que la salvación es del Señor, y obviamente la idea es predicar todo el libro en menos de 1 hora. No lo voy a leer completo, sino vamos a ir llevando ciertas partes. Pero para aquellos que están apuntando, lección 1, la omnipotente sabiduría de Dios elige quién predica su evangelio. Lección número 2, la omnipotente sabiduría puede usar a un incrédulos e idólatras
para que prediquen su evangelio o para que se predique su evangelio. Lección número 3, la omnipotente sabiduría de Dios elige a quién se le predica su evangelio. Y lección número 4, la omnipotente sabiduría de Dios no siempre trae paz a los que predican su evangelio. Vamos al libro de Jonás directamente y observen algo importante. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Una pausa ahí, hermanos. Si estás habituado a escuchar, a leer a los profetas, te vas a dar cuenta que esto es sui generis. Esto es totalmente diferente a Isaías, Jeremías. Esto es totalmente diferente a Oseas, Amós, Abdías, Nahum. Y dices, no, pues todos siempre dicen, ¿no? Vino palabra al profeta, vino palabra al profeta. No. Por lo regular dicen, la palabra de Jehová vino a. O tiene un trasfondo. En el año que murió el rey Usías, vino palabra, trae contexto. En el hebreo se entiende tal vez un poco mejor. ¿Alguien entiende aquí hebreo? Bueno, créanme por favor, porque eso es interesante, ¿no? Cuando dices, en el hebreo la palabra, y no sabemos hebreo, entonces decimos, sí, y no sabemos si nos están engañando. Pero los animo a todos, aprendan los idiomas originales. En el hebreo va a ser muy interesante, porque la forma en la cual inicia, parece ser que el Espíritu Santo nos está arrojando a la historia. No hay preludio, no hay prólogo, no hay antecedentes. Y entonces vino la palabra de Yahweh a Jonás, hijo de Amitai. La prisa aquí es enorme, la urgencia es enorme. Porque observen ustedes ahora el versículo 2. Levántate, es un imperativo. Oigan, hermanos, a Jonás ni siquiera le están dando tiempo de decir, sí, Señor, heme aquí, envíame a mí. No le dan tiempo de decirle como Samuel, ¿quién eres, Señor? Ni como Saulo, ¿qué quieres de mí? Vino la palabra e inmediatamente es, levántate. Ahora, pongan mucha atención, si ustedes son de los que apuntan, de los que marquen la palabra levántate y se van a dar cuenta cuántas ocasiones se repite. Esto hermenéuticamente va a ser muy bueno para su estudio. Cada vez que ustedes estudien, cuando estudien con sus hijos, cuando estudien con su esposa, marquen una forma práctica, repetición de palabras. Y ahorita se van a dar cuenta el por qué. Levántate y ve. No solamente es párate, sino ahora ve. ¿A dónde? A Nínive. Aquella gran ciudad. Parece ser que era una ciudad reconocida. Miren, Nínive se caracterizaba por su idolatría, por su egoísmo, por su amor por lo material, por su comodidad. De acuerdo al profeta Nahum, 2 libros adelante de su Biblia, también él habló un juicio contra Nínive 100 años después de Jonás. Y esta profecía de Nahum se cumplió cabalmente 100 años después, otra generación. Muy probablemente había 600,000 personas para la época que Jonás tiene que levantarse e ir. Esta idolatría, este egoísmo, su avaricia, su amor por lo material, por su comodidad, es lo mismo que tú y yo vivimos hoy. Es exactamente igual como hoy que salgamos del templo y lo primero que nos dicen nuestros hijos no es, qué bendecido culto, ¿verdad? ¿Qué dicen? ¿Qué vamos a comer? Y a nosotros se nos va también la bendición porque a veces con el estómago lleno, dices, soportamos, ¿no? Hay bendición todavía, pero con el estómago vacío el gozo muchas veces escapa. Pero, ¿qué tal en tu trabajo? ¿Qué tal en tu escuela? ¿Qué tanto estás escuchando de Dios
en el transcurso de tu vida. Eres, como decía al inicio, un congregante mesero. ¿Vienes cada mes? Y peor, hermanos, hay congregantes rateros. Vienen un ratito y se van. Nuestro país vive realmente esto. Y gracias por estas oraciones. ¿Por qué existe el narcotráfico? ¿Por qué existe esta idea de ganar dinero rápido? Por la codicia, por esta idolatría, por este egocentrismo. ¿Algunos de ustedes alguna vez han dicho o le han pedido a Dios, Señor, déjame ganarme la lotería? La comodidad, al precio que sea, en el pecado que sea, y haciendo pecar a otros. Eso se vivía en Nínive. Algún pastor, comentando este libro, dijo, y cito, Jonás es uno de los 14 libros del Antiguo Testamento que abren con la frase, vino palabra de Jehová. Tiene esa urgencia, tiene ese deseo. Pero si ustedes ven, es Dios hablándole a la creación. Jonás no estaba intercediendo por Nínive. Jonás no estaba ayunando por Nínive. Jonás no estaba convocando a personas. Y justamente ahí, al venir la palabra a Jonás, es que vemos esta primera lección. Dios es el que llama. En la omnipotente sabiduría de Dios elige quién predica su evangelio. Dios no se equivoca. ¿Te ha tocado estar tal vez enfermo y vas a urgencias y dices, Dios, ¿por qué estoy enfermo? Mira, no puedo atender a mi familia, no puedo ir al trabajo, no fui al templo. Y de repente te sienta alguien al lado del Señor. Y ese alguien te dice, hola, buenas tardes. Oiga, veo que trae un libro para leer. ¿De qué trata? Ese es evangelismo en charola de plata, hermano. Y entonces entiendes por qué estás enfermo. Ya vemos personas Jonás, ¿no? Que todavía, Señor, pero llevo 3 años con este cáncer. ¿Y cuántas personas le has predicado? Te puse a las personas sensibles, susceptibles. En alguna ocasión, cuando éramos jóvenes, porque no nací de esta edad, hermanos, fui joven alguna vez, envejecido, y hubo una racha que nos invitaron a nosotros como jóvenes le llamamos cultos de consolación, a funerales. Casi todo un mes, como unos 5 o 6 funerales de la abuelita, el hermano, muy cercanos. Y a alguien se le ocurrió decir, oye, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Por qué nos están dejando ver esto? Y alguien, creo que sabiamente, dijo, pues es Dios que nos da la oportunidad de consolar a otros y de llorar con los que lloran, porque no siempre es bueno reír con los que ríen, también hay que llorar con ellos. Pero como Jonás nos podemos quedar en nuestro lugar de decir, no, yo no te equivoques. Si el Señor te metió al seminario es porque vas a predicar su palabra. Si has recibido llamados a entrar al seminario es porque Dios quiere que prediques su palabra. Si estás hoy aquí es porque tienes que predicar su palabra. Y mira, no es como un pastor. Mira, ustedes a lo mejor nos ven de traje aquí, pues es el uniforme, ¿no? Dispensen, si a alguien le molesta la corbata, a la siguiente no la traigo, hermanos, en verdad. Pero es por respeto a la palabra y por respeto a ustedes. Pero si estamos aquí hoy, es porque somos unos mendigos que encontramos pan. Y queremos hablarle a otros mendigos, ¿dónde lo encontramos? Eso es todo. Y por eso tú tienes que decirle al de al lado, y no aquí, o sea, no somos con pentecostales, no, al de al lado de tu casa, al de al lado de tu trabajo, hey, necesitas algo que yo tengo.
que me fue dado por gracia. Es más, ni lo buscaba. Cuando vemos que la palabra de Jesús, que es esta misma, la palabra del Señor, que es esta misma, porque hay algo interesante. ¿Saben cuántas veces se menciona la palabra Jehová en el Nuevo Testamento? Ninguna. ¿Cuál es la razón? La razón es que en muchas ocasiones Jehová en el Antiguo Testamento es el Jesús del Nuevo Testamento, el Señor del Nuevo Testamento. Entonces, cuando hablamos, vino la palabra de Yahweh, de Jehová, del Señor, podemos decir exactamente igual, vino la palabra de Jesús, y esto es muy empático con Juan 1:1. ¿Recuerdan? En el principio era el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Esto es Cristo personificado ya. En el libro de Jonás, esta frase, palabra del Señor, va a ocurrir 7 ocasiones. Miren, hermanos, yo espero ser de los que tienden a la primera. Pero creo que muchas veces fui Jonás. Y ayer en la noche me dormí con ese pensamiento: Señor, ¿cuántas veces fui Jonás? Tenía una amiga que su mamá le decía: ay, mi Jonás. Que Dios la enviaba a muchos lados y ella no quería ir. Y cuando iba con gesto. Y cuando regresaba con gesto. ¿Qué tan identificados podemos estar? No lo sé. Pero algo que sí podemos estar identificados con Jonás es que vivimos en una sociedad idolátrica, que vivimos en una sociedad de egoísmo, avaricia, amor por lo material, por comodidades al precio que sea, el pecado que sea. Eso sí estamos como Jonás. Y muy probablemente podemos ver que somos llamados a ir a predicar eso. Ay, pero es que yo no he estudiado el seminario. No importa, ¿tienes una Biblia? Predica. ¿Eres salvo? Predica. ¿No eres salvo? Tienes un problema mayor. ¿Cómo tenía que predicarse en aquel momento el Evangelio? Porque recordamos, Hechos 2 es un parteaguas. Hechos 2 para el Evangelio, salen los apóstoles. Tienen que ir y predicar. Pero para la época de Jonás, la gente tenía que ir a Israel y convertirse. El centro, el epicentro vamos a decir, Dios es omnipresente, pero atendía en Jerusalén. La oficina estaba en Jerusalén y quien quisiera adorar tenía que ir ahí. Esa era la forma de evangelizar. Entonces, cuando tú comerciabas con alguien de Nínive, alguien de Tiro, alguien de Sidón, alguien de Egipto, tenías la obligación de decirle: cree en el Todopoderoso, cree en el Creador, ven y adora conmigo. ¿Recuerdan el salmo que leímos, 122? Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Muchas veces lo pasamos a nuestra época, ¿no? Yo me alegré con el que me predicó el evangelio y me dijo ven, o con hoy que me dijeron oye ven al templo, no va a estar el pastor Fer, entonces qué bueno está Israel, ni hablar. Esa era la forma de predicar para la época de Jonás, llevar a las personas a Jerusalén. La adoración, este culto, este ritual, la Pascua, todas estas, judaizar personas. Ahora para nosotros ya es diferente. Entonces entendamos que lo que Jonás estaba haciendo es totalmente opuesto a lo que para su época era correcto. La razón, porque Jonás fue. Ahora si vemos, es el único profeta que predica fuera de Israel. Es el único profeta que está preocupado por sí mismo, que está preocupado por lo que le está pasando a él, que muy probablemente, de acuerdo al primer libro de Reyes, había tenido un gran éxito en su profecía,
Y entonces estaba encumbrado. Ahora Dios le dice, levántate y ve. Muy probablemente él era sacerdote, sus papás habían sido sacerdotes, sus abuelos habían sido sacerdotes, sus tatarabuelos habían sido sacerdotes. Y entonces le dicen, levántate, ve a la ciudad grande y proclama contra ella. ¿Cuál es la razón de proclamar contra ella? Su maldad ha subido ante mí. Se cree que los ninivitas desollaban a sus enemigos. Era una práctica que ya tenían, eran tan crueles que desollaban a sus enemigos y los exhibían en ciertos postes. Muy probablemente familiares de Jonás habían vivido esto. Entonces, muy probablemente Jonás tenía eso en mente. Entonces, nuevamente vean otra vez este énfasis de y entonces, y vino, es muy rápido lo que quiere decirnos el autor. Se levantó, hizo caso al primer llamado. Jonás huyendo a Tarsis. Se levanta y se va a lo que sería tal vez desde Tel Aviv, hoy actualmente capital de Israel, y se va hacia España, cuando tendría que ir a más o menos Irak, opuesto totalmente. Y esto, hermanos, ¿te han predicado desde aquí, hermanos varones, amen a sus esposas? Creo que sí. Hermanas, ¿te han predicado sujétate a tu marido? Creo que sí. Te levantas, sales y ¿qué pasa? ¿Te vas a España o te vas a Nínive? Conozco hermanas que dicen, mi esposo es la cabeza del hogar. Y le digo, sí, hermana, pero pareces el cuello. Siempre somos así. ¿Cuál es la razón? Miren, creo que vamos a empezar a conocer a Jonás, porque Jonás avanza ahora. Se le ha planteado la maldad de esa gente, se le ha planteado que él tiene que ir a predicarle a esa gente. Jonás entonces huye, o huyendo lejos. Ahora es interesante, no huye lejos de la misión, no huye lejos de la iglesia. ¿De quién huye lejos? Lean ahí bien. Y eso es doloroso, porque le decimos a Dios, hoy no voy a orar, porque no se vale, así no. Ve cómo se están comportando conmigo los de la iglesia, ya empezaron con el chisme. Uy, en el trabajo, ya me bajaron el trabajo, la ganancia, pero ya me aumentaron las horas. En la escuela sigo sacando los mismos 6 y 7, ¿no? Mi papá no me entiende, mi mamá no me entiende. Hoy no voy a orar. ¿Y qué haces? Te distancias de la presencia del Señor. Hoy no se lee la Biblia, Estoy muy enojado. Estoy muy triste. ¿O saben qué es lo peor? Estamos tan contentos que llega el momento de dormir y decimos, no leímos, no oramos. ¿Y eso qué es? Nuestro egoísmo. Porque sigamos leyendo, observen. Se levantó Jonás huyendo a Tarsis, lejos de la presencia o lejos de Yahweh, y descendió a Jope. Encontró un barco que iba a Tarsis. Miren, no era como ir a la central camionera y cada 20 minutos salían. Hoy tenía yo la intención de venirme en tren para conocerlo. Y dije, ¿y si 15 de septiembre? No, mejor
algo más seguro, carro. Miren, dice, creo que ni una hora, muy rápido. Aquí eran barcos no de tripulantes, no de pasajeros, eran barcos cargueros. Entonces había que seleccionar uno y parece ser que él paga. Y lo que hace es tomar un barco que iba, tal vez eligió y dijo, este es el único. Y dando el pago de su viaje, literalmente dice ahí, y luego descendió y entró con ellos a Tarsis, yendo lejos, nuevamente, ¿de quién? ¿A dónde me podré ir de Dios? Si subiera a lo más alto, ahí estás. Si bajo a lo más profundo, ¿no se lo sabía Jonás? El profeta. Miren, una de las cualidades de ser profeta es hablar la palabra de Dios. Y para hablar la palabra de Dios, ¿qué tienes que hacer? Y para conocer la palabra de Dios, ¿qué tienes que hacer? Estudiar la palabra de Dios. Y antes te la tuvieron que decir. Bueno, todo esto vivió él. Se cree que Jonás ya era un hombre mayor de 60, 70 años. Ya tenía un buen recorrido. Y toma la absurda decisión. Me voy de la presencia del Señor. El versículo siguiente dice, pero, ahí hay un alto. Si ustedes observan, es Jonás corriendo. Vino la palabra del Señor y dijo, me levanto, cumplo con lo que tú dices primero, pero con lo segundo no. Con lo primero ya me levanté. Lo segundo, eso de ir y no, yo no predico, yo me voy a otro lado, este es el pasaje, lo tomo, voy corriendo como si Dios estuviera aquí atrásito de mí, ¿no? Es como hay personas que dicen, yo no hablo de los narcotraficantes porque siento que van a estar aquí y me van a matar, ¿no? Parece ser, hay personas, hay cristianos que dicen, yo no hablo del diablo porque luego se me aparece. Jonás está actuando así. Yo no quiero hablar del Señor, me voy de su presencia, como si Dios estuviera persiguiéndote atrás y tú eres tan rápido que Él no te puede alcanzar. Pero el Señor, Jehová, Yahweh, arrojó un viento grande y hubo un huracán grande, lo estoy diciendo más enfático en el hebreo, en el mar, y el barco pensó que se quebrara. Esa es como que la mejor interpretación. Pensó que se quebrara. Esta frase, pensó que se quebrara, en el hebreo es interesante porque se le llama que es una de esas frases que como se escuchan, es como se habían, como se dicen, es como se habían escuchado. Entonces, como si se escuchara. No lo quiero decir en el hebreo porque me puedo equivocar. Pero imagínense, se está partiendo el barco. Mis hermanos, los que no sabemos de carros, muchas veces cuando que los muelles y la estabilización, y de repente le das vuelta y dices, se oye un ruidito. Dice el mecánico, ¿ruidito? Te va a salir como en 15,000 pesos ese ruidito. Y después ya sabes que son 15,000 pesos del ruidito, ¿no? ¿Por qué? Porque estás escuchando y dices, en cualquier momento se rompe este carro. Estos marineros están sintiendo eso. Marineros de profesión, marineros de toda la vida. Vean otra vez al versículo 5. Entonces, vean esa premura del autor. Entonces temieron los marineros y clamaron cada uno a sus dioses. Es interesante porque cuando lo vemos aquí, clamaron cada uno a sus dioses, bola de idólatras. ¿Se imaginan, no? Idolatraba a San Charmel, no me acuerdo si se dice así, ¿no? Al niño Pa, al niño de Atocha, bien devoto a la Virgen María, y que viene de verde y con blanco. Gracias.
Entonces, cada quien sacó su colección, su estampita, su monito. Imagínenselos en aquella época, lo que trajeran. Y empezaron a hacer su rito, porque vean lo que dice. Cada uno a sus dioses empezaron a clamar, pero se dieron cuenta que no era suficiente. Se dieron cuenta que el problema era mucho mayor, porque si ustedes observan, había para aquella época el dios de la siembra, el dios del sol, el dios de la lluvia, el dios de la cosecha, el dios de para que se embarazaran las mujeres. Nada más les faltaba el dios para que no se embarazaran las mujeres, el dios del mar. Entonces tenían su colección, pero no podían llevar a todos los dioses. Siguiente idea: arrojemos la carga. Vamos a tirar todo lo que esté más ligerito para que no nos hundamos. Y es interesante porque la frase realmente aquí es cuando dice que los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron a la mar los enseres que habían en la nave. Realmente dice, echaron por encima de ellos. O sea, el esfuerzo que era tan grande de aventarlo por encima de cada uno, de saltar. Tempestad, huracán, viento, se escucha el crujir del barco, adorando dioses. Y tenemos otro paréntesis. Pero Jonás había descendido. Jonás estaba en el interior. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y había echado a dormir. En el original hebreo estaba roncando. Profundamente dormido. Es un profeta no nuevo, es un profeta del Dios poderoso, creador. Es un profeta, no sabemos si estaba cansado. Definitivamente no podemos decir que estaba deprimido, el texto no nos lo dice. Pero algo que sí podemos ver es que muchas veces cuando tú y yo pecamos, nos dan unas ganas de dormir y despertar y que todo lo que hicimos tenga control Z, borrar. Cuando algo no está bien en nuestra vida, lo que queremos es dormir y roncar profundamente. No sabemos si Jonás estaba en ese punto, pero podemos pensar que mientras él está adentro, en el interior, parece ser que él ni siquiera saludó a nadie, solamente llegó, pagó y sabía que tenía que ir a un lugar lejos de la presencia del Señor. Entonces, nuevamente vean este entonces, otra vez vertiginoso, acercándose el capitán o el comandante, le dice: ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Cómo puedes estar durmiendo profundamente? ¿Cómo puedes estar roncando? ¿Qué palabra sigue? ¿Cómo puede ser esto? Aquí vemos la segunda lección de la omnipotente sabiduría que puede usar a un incrédulos e idólatras para que se predique su evangelio. Dios elige quién va a predicar su evangelio. Y si no quiere, va a llamar a alguien, aunque no sea creyente. Y le dice: levántate y clama. Gracias, dos imperativos nuevamente. Y clama a tu Dios. Quizá, tal vez, esperemos. Levántate, clama. Tal vez nos escuche ahora. Aquí hay un ruego de una persona moribunda.
¿Les ha pasado? A mí me pasó como 20, 30 veces. Se suben al pecero y dicen, me quito el reloj, guardo el celular en otro lado, perfil bajo. Y se sube alguien con una mochila. Y después atrás de él se sube alguien sin mochila y con gorra de ladito. Y dicen, ¿qué salmo me sé? El 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es eso mismo. Lo que te acuerdas, lo que rezas. Y está diciéndole, clama, nos estamos muriendo, ¿no escuchas el crujir? ¿No te está despertando el crujir? Miren, yo tenía como 6, 7 años en el 85, el 19 de septiembre. Y llegamos a la esquina de la casa y empezamos a ver que un charco, porque una noche antes había llovido, un charco hacía así. Había un transformador de luz a como unos 20 metros y como hule. Y la barda que estaba aquí, que me imagino que no estaba bien puesta, se hacía hacia adelante y hacia atrás. Ahí nos agarró en la esquina de la casa mi mamá y a mí. Mi mamá era directora de la escuela donde yo sacaba 10. Solamente primero y segundo, en tercero bajaron a 6. Y mi mamá me agarró de la mano y me dijo, Jehová es mi pastor. Di conmigo, Israel, nada me faltará. Y dijimos como 3 veces el Salmo 23. ¿Les ha pasado? ¿Han estado en ese momento? Este hombre está ahí, pero veo un hombre dormido. Quizás, tal vez, por favor, y no perezcamos. Tal vez pensó en su familia, no sabemos. Tal vez fue tan egoísta que dijo, la carga que tenemos, no, ya la tiramos. Ya no hay ganancia, al menos vamos a salvar nuestra vida. Cada uno a su compañero dijo, vengan, hagamos caer suertes. Entonces, versículo 8, le dijeron, como cayeron las suertes en Jonás, decláranos. Ahora te rogamos, ¿por qué vino este mal? Pero recuerdo, huracán, viento, agua, mar, crujiendo, y empiezan las preguntas. ¿Cuál es tu ocupación? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? ¿De qué nación eres? Nos urge que digas, esto se resuelve rápidamente. Hasta el versículo 8, un profeta habla. ¿Cuál es la labor del profeta? Proclamar la palabra de Dios. Aquí, Dios ya había hablado. El capitán ya había hablado. Los marineros ya habían hablado. ¿Me permiten alegorizar un poquito? El mar y el barco ya habían hablado. Y el profeta, cuando era su labor, no había hablado. Hermanos, tu labor es predicar el evangelio. Lo que Dios ha hecho en ti, tienes que decirlo. Es urgente. A tu familia, a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo. Habla lo que Dios ha hecho. Y ahora entonces dice, soy hebreo y Jehová Dios de los cielos es al que yo temo, porque hizo el mar y la tierra. De su colección de ídolos, yo tengo el que de verdad sirve. Temieron grandemente estos hombres. ¿Qué has hecho entonces para que este gran Dios, que estás diciendo al que tú sirves, que tú crees, haga esto? ¿Qué vamos a hacer contigo para que se calme sobre nosotros? Tu Dios está sobre de ti, no sobre nosotros. Versículo 12, y contestó, qué chistoso, levántenme. Nuevamente, otra vez, levántate, levántenme. Arrójenme hacia el mar y así se calme el mar. Porque yo sé que por mí es este gran tempestad, este huracán que está sobre ustedes.
Miren, esto es muy interesante porque cuando pecamos, muchas veces queremos llevar a pecar a otro. Cuando otro peca, muchas veces quiere llevarnos a pecar a nosotros. Hermano, cuando tú adulteras, lo único que haces es buscar que tu esposa también vaya a pecar. Y luego vienen a consejería. Es que ella pecó después de mí. Es que él pecó después de mí. Lo que tú haces muchas veces en privado se muestra en tu familia. El simple hecho de ser ásperos con nuestras esposas, ¿qué dice Pedro? Obstaculiza tu oración. Entonces, si tienes ahí un cliente pendiente, si tienes un pago que no ha salido, si tienes un negocio que no está funcionando, empieza a tratar bien a tu esposa. Deja de ser áspero. Cuídala como lo más importante después de tu salvación. Cuídala, protégela. Atiéndela. Dale la tarjeta. No, Israel, y si se manda, que se mande. Ya Dios proveerá y te dará mucho trabajo. Pero tienes que cuidarla. Y hermana, solamente tienes un mandamiento pequeñito. Sujétate. ¿De qué forma? 1 Pedro 3. Asimismo las mujeres tienen que sujetarse a sus maridos para que otros conozcan el evangelio. Justamente esto. No peques e invites a otros a pecar. Si pecas, porque no somos impecables, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Inmediatamente arrepiéntete, pide perdón. Miren, todo este mar, si ustedes observan esta historia, sigue y sigue y sigue. El mar llega a agitarse completamente, parece que va creciendo, va aumentando. Ahora dice, versículo 14, otro, entonces ellos clamaron a el Señor, a Yahweh. Parece ser que se convierten. Miren, el texto no nos dice que se convierten. Porque como alguien dijo, y cito, en cualquier temblor ya no hay ningún ateo. Te rogamos, Señor, no perder nuestra alma, no ser destruidos por causa de este hombre, no pongas a nosotros homicidio. Pero están pidiendo algo que están contando. 1, 2. Están aventando en mar abierto a un hombre. Ellos saben lo que sucede. Lo toman, en versículo 15, lo lanzan al mar e inmediatamente, no sé ustedes, pero yo me imagino esta escena. Jonás volando, lluvia, tormenta, va en el aire, va descendiendo, lluvia, tormenta, sigue corriendo, apenas alcanza a tocar tantito de su espalda de Jonás y la calma total. Esto es lo que Dios hace. Y mira, esto es lo que Dios hace en tu familia. Cuando te arrepientes y pides perdón al Señor y le dices a tu hermano, a tu hermana, perdóname, viene la calma. En el momento en el que tú tienes esta palabra aquí, en la lengua, y le enseñas a tus hijos a pedir perdón. Estamos en familia, ¿verdad? Bueno, puedo contarles algo entonces. Ya vendré otro 15 de septiembre a terminar Jonás. Yo decía, cuando era chico, ¿por qué mis papás no se hablan tan bien? ¿Sí está grabando? Siente. Yo viví en una casa donde mi mamá y mi papá siempre estuvieron juntos, pero vivían como divorciados. Cada quien en su cama, cada quien en su cuarto. Y cuando se hablaban, peleaban. Y eso para nosotros como chicos es muy doloroso, pero además es algo que aprendemos. Y la mejor instrucción que mi mamá me dijo fue: no seas como tu padre. Y lo llevé a cabo. Busqué no ser en esas partes malas como papá. Y cuando llegué yo
esta parte de noviazgo y me costó mucho trabajo y jugué con mis sentimientos e hice daño y me hice daño, hasta que por gracia de Dios encontré a la mejor mujer, a Aurea Saldívar, y discutíamos, ya saben, esas discusiones tontas, y las podíamos solventar de novios. Pero cuando nos casamos, ya no podíamos solventarla como de novios, porque era muy fácil reconciliarse de novios. ¿Están de acuerdo? Te dejo en tu casa y me voy a la mía. Pero ahora duermes con el enemigo. Y tenía yo la opción de hacerle como mis papás: tú tu cuarto, yo el mío. Y dije, no va a ser así. Gracias a Dios por el seminario bíblico Palabra de Gracia. Creo que se llama Palabra de Gracia Seminario Bíblico. Porque me llevó a las profundidades estas mismas que estamos hablando. Y entendí que la palabra más importante que debe haber entre mamá y papá, entre esposo y esposa, entre papá e hijo, hijo y papá, hija y mamá, es perdón. Y había cosas que yo no había hecho. Y tuve que ir con mi esposa y decir, perdóname. Y me dijo, no estás siendo sincero. Y entonces dije, te voy a dar un abrazo. Y me dijo, no me toques. Y descubrí que esa es la clave. Y entonces hubo una política en la casa. ¿Cuál es la política? Si tú me vas a venir a pedir perdón, me vas a dar un abrazo, yo lo voy a aceptar y nos vamos a perdonar. Y entonces el abrazo primero fue reconciliatorio, fue amoroso, pero poco a poco se empezó a hacer trivial. El abrazo de que voltea las manitas, el abrazo de 2 palmaditas y ya. Y entonces aumentó la política. Y no les digo, esto es sacado de la Biblia Israel habla hoy. Es solamente una sugerencia. Se agregaba un beso. Perdón, te abrazo y te doy un beso. Esa barrera de me das asco por lo que me hiciste se tenía que romper rápidamente. Y nació mi hija. Miren, cuando dos personas se casan, son 2 egoísmos casándose, juntándose, chocando, peleando y diciendo, ¿y cuándo me toca a mí? ¿Y por qué yo no? ¿Y por qué a ti sí? Pero cuando llega una pequeña criaturita bonita, decía la ginecóloga, panzón y cabezón, rosita, precioso, llega el narcisista con 2 pecadores que están luchando por quién gana su pecado. Entonces esa política ya existía y a mi hija se la tuvimos que enseñar. Y nosotros tuvimos que pedirle perdón a nuestra hija porque éramos malos padres, malos instructores, habíamos hecho cosas mal, habíamos gritado de más. No debemos ser tan simples con el perdón. Algo que nos enseña Jonás es observar que Dios es grande en perdonar, porque de Él es la salvación, pero debemos ser honestos. Y si vas a pedir perdón en tu familia, sé honesto y ve e híncate, haz lo que tengas que hacer necesario para que te perdonen. Y hermano, si no cometiste el error, muy probablemente tu esposa sí sintió el dolor. Si no cometiste el error, ella sintió el dolor. Entonces, imagínate que yo llegara y pasara y la empujara. ¿Cómo reaccionarías? Ay, perdónale, hermano, no te preocupes. Es que viene nuevo y no sabe caminar aquí. ¿Qué pasa si la piso si se cae? Oye, eso ya fue adrede. ¿No la proteges? Protégela de ti mismo, hermano. Protégela de ser áspero, de ser grosero, de no decirle te amo. Bueno, se lo dije hace 64 años, si cambio de parecer le aviso.
Estos hombres, regresamos a Jonás, estos hombres tienen algo que decirle a Dios. Pero aquí hay una narrativa que maneja un paréntesis. Realmente el versículo 17 en el original hebreo aparece en el capítulo 2. Dispuso un pez grande que tragara a Jonás, y estuvo Jonás en las entrañas del pez 3 días y 3 noches. Si ustedes vieron la película de Pinocho, piensan que es una ballena, él está en una barquita. No, de entrada es un pez grande, no es una ballena. Y 2, los jugos gástricos. Ahora observen, cuando él estaba en el vientre de la barca, ¿qué hacía? Roncaba. Ahora que está en el vientre del pez, ¿qué hace? Observen. Versículo 2. Entonces, nuevamente, Jonás oró. Esto es una implicación muy práctica. ¿Alguien de ustedes hoy se encuentra en problemas? No levante la mano. Porque o estamos entrando de una o estamos saliendo de la otra. Cuando estás cómodo, cuando la salud está bien, la economía va fluyendo, cuando tu quincena entra y se acabó, ¿no? Ya te pensionaste, ya te dieron la de López Obrador, no sé si le van a llamar la de Sheinbaum. Ya está bien todo está pagado, ya todo está inclusive colocado las tarjetas, domiciliado. Ya solamente tienes que disponer o decir, ¿a dónde vamos a comer? ¿A dónde vamos a viajar? ¿Cuáles son las vacaciones? ¿Roncas profundamente o oras profundamente? Cuando tu destino es Cancún, Ixtapa, no de la Salsa y Guatanejo, Miami, Europa, Los Ángeles, ¿no? Los millonarios que pueden irse a Los Ángeles. ¿Ya entendieron? Bueno. Pero ¿qué pasa cuando no alcanza para llegar a fin de mes? Cuando parece que es 45 de agosto, ¿no? Y todavía no cae la quincena. Desde lo profundo de mi corazón clamo a ti, Señor. No te olvides de tu prueba. Cuando estés en solaz calma, ahí aprieta la oración. Cuando toda tu familia esté tranquila, no digas, vamos a salir. Tú, hermano, sobre todo tú, varón, hombre, tú que vas a tener familia, tú que tienes familia, tú que ya eres abuelo, dispone al menos 45 minutos, 1 hora, para orar al Señor todos los días. ¡Ay, qué legalista este hombre! Hermanos, es lo mínimo. Martín Lutero estaba haciendo la traducción del Nuevo Testamento al alemán vulgo y decía, cuanto más tengo que hacer, tengo que aumentar 1 hora más de oración. Lo que estamos viendo aquí es un hombre de Dios que no depende de Dios. Lo que estamos viendo es un profeta de Dios que no habla la palabra de Dios. Dios no quiere hombres de Dios que no hagan las cosas que Dios le ha pedido. Dios quiere hombres de Dios, jóvenes de Dios, e incluimos a las hermanas de Dios, que hagan justo lo que Dios les ha dicho. Entonces, Jonás oró a su Dios desde las entrañas del pez. Entonces, dijo, en mi angustia, esta es una de las oraciones más bonitas, permítanme leerlas en una transliteración o traducción diferente. Entonces, en mi angustia a Yahweh clamé y él me respondió. Desde las entrañas del Seol clamé ayuda una y otra vez y tú escuchaste mi voz, pues me habías lanzado
a lo profundo en el corazón de los mares. Y la corriente me envolvió, todas tus encrespadas olas y todas las ondas pasaron sobre mí. Pero yo pensé, soy desechado delante de tus ojos. Ciertamente volveré a mirar hacia el santo templo. Me rodearon las aguas hasta el alma. El gran abismo me envolvió, las algas me rodearon mi cabeza. Descendí hasta las raíces de los montes. La tierra con sus cerrojos me ponía cerco siempre. Pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor, Dios mío. Cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Aquellos que guardan tu palabra, pero aquellos que guardan a vanos ídolos, ellos olvidan la oportunidad de alcanzar la misericordia de Dios y los abandonan. Mas yo, con voz de acción de gracias, te ofreceré sacrificios, lo que prometí pagaré. La salvación es del Señor. Ahora es interesante que aquí se oye una voz, se oye un clamor sincero, pero realmente parecería que está usando de ironía al decir, bueno, pues la salvación viene del Señor, tú los quieres salvar. Aún en eso, Dios está en control. Esta oración nos muestra que la omnipotente sabiduría de Dios está en control de tus problemas. Y mira, de acuerdo a Santiago 1:2, no son problemas, porque los problemas son para resolverse. Son pruebas. Y las pruebas son para pasar a través de ellas. Dios está en control. Entonces el Señor dio orden al pez y no sacó, no expulsó, vomitó a Jonás en tierra firme. Una de las cosas que sí vamos a ver es que Dios, después de que te saca de tu prueba, no sales igual. Y aquí es donde la teología de la prosperidad puede decir, vas a salir victoriosa, vas a salir en fe, empoderada, un hombre nuevo como Sansón. No. Jonás muy probablemente salió blanco por todos los jugos gástricos que estaban cuando él oraba. Fue vomitado. Y esto es una forma en la cual Dios utiliza también una metáfora para enseñar algo real. ¿Cómo salió Jonás? Totalmente diferente y destrozado. Pero otra vez vino palabra de Jehová, del Señor, a Jonás diciendo: Dios siempre es el Dios de las segundas oportunidades, terceras, cuartas, quintas. No sé, hermanos, yo llevo como 10,000. Nunca pienses que tu pecado es tan grande que la gracia de Él no pueda cubrir. Nunca vengas a decir, hermano, es que he pecado tanto que usted no sabe. No, lo que no sabes tú es la gracia de Dios inmensa, que está aferradamente, santamente aferrado en que tú le sirvas. Está santamente aferrado con Jonás. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Que no era más sencillo escoger otro? ¿Qué haces como papá cuando tienes 2 o 3 hijos? Yo nomás tengo una hija, entonces no tengo esa opción. Pero gracias a Dios por mi hermano, si tú le dices a tu hijo mayor, por favor, saca la basura, y no la saca, ¿qué haces? El que sigue. Y si no, la que sigue, y si no, la que sigue, y el que sigue. Yo nomás tengo una hija, ¿qué hago? Termino sacándola yo. ¿Qué hace el Señor con Jonás? Tú me vas a servir, sí o sí. Le vuelvo a decir la misma
palabra. Levántate y ve a Nínive, a ciudad grande, proclama contra ella el mensaje que yo te he dicho. Entonces se levantó y por fin, ahora sí, Jonás se fue a cumplir. ¿Qué pasa en esto? Era una ciudad muy pequeña que se podía cruzar prácticamente en horas, y se tarda 4 días cruzando la ciudad. Muy probablemente es porque estaba proclamando aquí y la gente se estaba convirtiendo. Proclamaba aquí y la gente se estaba convirtiendo, porque nos dice el texto que en el versículo 6, y tocó la palabra al rey de Nínive. Entonces se levantó de su trono, llegó hasta lo más alto. Se levanta y dice, ¿saben? En silicio y en ceniza, todos no queremos perecer. Los animales se ponen en ayuno. Nunca lo pidió el Señor, Él dio de más. ¿Quién sabe? Quizás se vuelva a Dios y se arrepienta. Esto no va en contra de la inmutabilidad de Dios. Dios es uno, Dios no cambia, Dios no crece, Dios no decrece, Dios no se hace ancho, Dios no se hace angosto, Dios no aprende ni desaprende. Pero Dios es misericordioso. Y aquí podemos ver que cuando tú pecas, tienes consecuencias. ¿Qué pasa cuando 2 jóvenes, antes de casarse, están de novios, tienen relaciones, se embarazan? Señor, quítanos las consecuencias. No. Las consecuencias van a estar ahí, de tu pecado. ¿Qué pasa cuando tomas mucho y te emborrachas? Las consecuencias van a estar ahí. Pero recuerda algo, Dios es más misericordioso que tus consecuencias que te tocaban. Puedes acudir cada ocasión, y esto no de forma sistemática, entiéndelo, tu pecado es muy grande, pero su gracia es mayor. Ahora claman, y para terminar, lean el versículo 1 del capítulo 4. Jonás 4, versículo 1. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Esta es la 4ª lección. No siempre cuando predicas el evangelio la gente va a estar contenta. La traducción tal vez podría ser un poquito más precisa. Entonces se afligió Jonás, se afligió grandemente y se enfureció. ¿Cuál es la razón? Porque se le convirtieron. Porque se convirtió su enemigo. Imagínate que se te convierta tu suegra. Hay que traerla los domingos. Que se te convierta la cuñada, esa que siempre ha hablado mal de ti. Ahora, toma, te ruego mi alma, dice el versículo 3, porque es mejor morirme que vivir. Entonces dijo el Señor, ¿es bueno tu enojo? Hermanos, yo como el Señor, yo ya hubiera cerrado el tema. Se acabó, como dicen las mamás, yo contigo no puedo, así no se puede hablar contigo. Pero Dios es tan grande, tan poderoso, tan amoroso, que dice, contigo voy a trabajar. Y citando a un hombre llamado Agustín, que vivió en Hipona, en África, él le decía a Dios en su oración, yo sin ti, Dios, no puedo, pero tú sin mí no quieres. Depende del Señor en cada cosa que hagas. Aprendan desde chiquitos, desde pequeños, los que somos más grandes, los que son más grandes. Vivan dependiendo del Señor en todo. Y cuando te hable, no seas Jonás, porque en verdad el mar y el huracán es duro y muchos ya tenemos ese camino. Obedezcamos inmediatamente en cuanto la palabra del Señor venga a nosotros. Oramos para terminar. Padre,
Gracias por darnos la oportunidad de estar en tu palabra, porque tú eres el Dios poderoso, el santo, el único que puede hacer obras que trascienden la historia, que cambian la historia. Y eres el único que ha venido a buscarnos, porque nosotros no podíamos buscarte porque estábamos perdidos. Ahora, Dios, permite que seamos estos hombres, mujeres, jóvenes, niños, adolescentes, que busquen tu nombre, que busquen tu palabra, pero que busquen obedecerla a costa de todo. Perdona nuestro pecado, perdona nuestra indiferencia, perdona nuestra pereza, y que podamos predicar el Evangelio sin temor, porque esto es lo que nos ha cambiado, y solamente para gloria y honra tuya. Gracias, Padre, por Jesús tu Hijo. Amén. Gracias, hermanos.